bienvenidos a todos a la 17ª conferencia del ciclo de nuevos constructos de inteligencia energética, que tiene que ver con la aportación del grupo de nuevos constructos para el desarrollo del talento en la era digital del Colegio de la Psicología de Madrid, también con, por supuesto, y de forma muy importante, el Colegio de Psicología de Las Palmas, cuyo decano está aquí para saludarnos, y de todos los socios del proyecto de inteligencia energética. Es para mí un placer daros la bienvenida. Hoy vamos a tratar un tema apasionante que es mujeres consejeras y directivas. Contamos con una ponente de excepción que vais a conocer dentro de poquito. Y paso la palabra a nuestro decano Francisco Javier Sánchez Eizaguirre, del Colegio de Psicología de Las Palmas, que os va a saludar. Gracias, Elena. Hola, buenas tardes a todos. Soy Francisco Sánchez, ya como me ha presentado Elena, decano del Colegio Oficial de Psicología de Las Palmas, uno de los socios de este ilusionante proyecto de inteligencia energética. Y es para mí un enorme placer darles la bienvenida a un evento más del ciclo de conferencias de inteligencia energética que tiene que ver, tal como ha dicho Elena, con mujeres consejeras y directivas, donde tendremos una ponente de sesión como es Raquel Serradilla, informática y licenciada en Administración de Empresas, con una amplia experiencia en el ámbito de la organización y en el ámbito empresarial, que bueno, que yo creo que para todos será muy ilustrativo y muy enriquecedor. Realmente no quiero robarles más tiempo, no soy yo la figura estelar de este momento, me gustaría mucho, pero no lo soy. Y ya les doy la palabra a Elena y darles de nuevo la bienvenida a todos y a todas. Gracias. Muchas gracias, Pachi. Gracias de corazón, como siempre, por darnos esta oportunidad y por el apoyo del Colegio de Las Palmas. Bueno, pues bienvenidos. Voy a, por un momentito, a permitirme saludar a Raquel antes bueno, pues de pasar a compartir pantalla y empezar con mi exposición. Raquel, bienvenida. ¿Estás por aquí? Sí, muchísimas gracias, Elena, un placer y la verdad es que, pues nada, encantada de que hayáis contado conmigo para este proyecto, como decía el decano, tan ilusionante que solo con la energía que transmites pues ya embriagas, ¿no? Así que nada, encantada de aportar mi granito de arena. Pues de verdad, yo estoy feliz de tenerte. Tenéis que saber que Raquel y yo hemos compartido una larguísima andadura profesional de colaboración y amistad desde, pues yo creo que desde los años 2000 o 2000 y poco. Y esperamos que, bueno, pues con lo que os vamos a contar ambas, disfrutéis mucho del día de hoy. Bueno, aquí estamos, mujeres consejeras y directivas, y tenemos desde luego una mujer consejera y directiva de marca mayor que ya podréis vosotros conocer más en profundidad bueno, y disfrutar de ella. Tenéis como siempre nuestra agenda en la que estamos ya acostumbrados a la presentación de nuestro decano. Ahora os voy a hablar un poquito rápidamente del proyecto para las personas que no lo conozcan y aquellas personas que vean esta presentación a posteriori. Luego, enmarcar el tema de hoy en la teoría y el modelo de inteligencia energética unificada, porque creemos que es fundamental el papel de la mujer en esta transformación a la que estamos llamando y que queremos impulsar dentro del proyecto Improving de inteligencia energética, que no es ni más ni menos que ir transmutar, transferir, cambiar, transformar la sociedad del consumo totalmente desmedido que creemos que está llevando al mundo a un desgaste enorme e incluso bueno, pues al peligro de la desaparición, y lo queremos promover la transformación de este mundo de la sociedad de consumo al mundo del equilibrio, de la sociedad en equilibrio. Y creemos que hay el papel de la mujer y mucho más de todas esas mujeres consejeras y directivas, pues es fundamental. Luego Raquel
nos va a contar fundamentalmente su experiencia, tanto como directiva como consejera, y nos va, creo, a transmitir la necesidad de contar con todas esas mujeres que están en posiciones de gran influencia actualmente para impulsar esa transformación de un mundo energéticamente más inteligente, que es la visión que tenemos. Y luego os contaremos, bueno, pues los próximos encuentros y os daremos las gracias. Habrá un coloquio previamente, como siempre. Bueno, pues hoy estamos aquí, estamos en abril, martes 23, y estamos con Raquel Serradilla. Raquel tiene un currículum total y absolutamente admirable. Ella es ingeniera informática, pero no solo eso, sino que también es licenciada en Gestión y Administración de Empresas Internacionales por la Universidad de Lincolnshire y Humberside. Es titulada ESADE en el Programa Ejecutivo para Mujeres en Puestos Directivos y por el IES en Mujeres en Consejos de Administración. Aporta una amplísima experiencia de más de 30 años en puestos ejecutivos y juntas directivas dentro del sector tecnológico, gestionando ecosistemas de vanguardia muy diversos. Ha ocupado roles de CEO durante 18 años y durante 14 ha ofrecido sus servicios en empresas americanas, que yo creo que es algo también muy importante porque efectivamente la economía americana es la impulsora de la economía mundial. Y esta experiencia seguro que ha sido súper enriquecedora, nos contará mucho más después. Bueno, esto le ha permitido dirigir equipos internacionales de muy diversa índole, responsabilizándose de formular estrategias que fomenten un crecimiento consistente de los resultados anuales. Ha navegado en los entornos más exigentes, diría yo, e impredecibles que caracterizan a los altos cargos, en los que es fundamental demostrar habilidades excepcionales para gestionar la propia energía y la colectiva, establecer contactos, ampliar competencias en el desarrollo de estrategias de crecimiento, gestión operativa, mejora del rendimiento e impulsión del cambio. Es mentora y ha sido mentora en la Fundación Woman Forward y es conferenciante y asesora en soluciones tecnológicas, gestión de personas y calidad en el servicio al cliente. Impulsa de forma incansable, y yo soy testigo, el valor de las personas en las organizaciones, siendo referente fundamental en el sector del contact center y de la relación con clientes, donde ya desde los años 2000 pues, pensó en que era necesario premiar a las personas y poner el foco más en las personas que en los sistemas y en la tecnología, y hizo nacer y florecer unos premios que ahora mismo son total referente en el sector, que son los premios Fortius. Y durante 11 años ha sido vicepresidenta de la Asociación Española de Expertos en Relación con Clientes y es profesora colaboradora de SIC, Business and Marketing School. Bueno, unas pinceladas muy rápidas y tipo flashes a nuestro proyecto de inteligencia energética. Ya sabéis que tenemos estos socios, que estamos ahora en plena renovación y que estamos muy próximos a firmar un nuevo vehículo para seguir haciendo nuestro trabajo con un convenio con la Fundación para el Desarrollo de la Consciencia, y donde seguirán estos socios y sí, quizá algunos más. Nuestros objetivos, ya sabéis, en 2 palabras: transferir a la sociedad y fomentar la investigación sobre inteligencia energética. Esto parte de una tesis doctoral, que ya la conocéis muchos de vosotros, y esta es la visión realmente del mundo que tenemos, con 3 horizontes. Horizonte primero muy cercano, de 2, 3 añitos, que ha sido el 26 de el 2026, o incluso 27, que será realmente operativamente nuestros 3, 4 años de vida iniciales. Luego queremos poner el foco, si llegamos al 26-27 con buena salud, en el 2030, para llegar luego al 2050 con la ayuda de un montón de personas que estamos seguros que nos van a ayudar a co-crear este mundo energéticamente inteligente, donde no solo nos preocupemos de la ecología de nuestro sistema planeta, sino que nos preocupemos muchísimo de la ecología de nuestro sistema persona, que efectivamente, si nosotros no estamos en equilibrio, ¿cómo vamos a ser capaces de equilibrar lo que está fuera de nosotros? Estamos construyendo una red de profesionales y de instituciones y de empresas y organizaciones
muy rica que está llevando a que vayamos consiguiendo poquito a poco hacer pues nuestra labor de transferencia social e investigación. Hemos hecho, ya sabéis, en octubre las primeras jornadas internacionales de inteligencia energética y vida con sentido. Hemos celebrado la Semana de la Ciencia con muchas personas que nos han ayudado de forma desinteresada en noviembre pasado. Este año estamos con nuestro ciclo de conferencias y ahora en mayo ya tenemos un montón de cosas. Vamos a florecer como la primavera. Nos vamos a Guatemala bueno, pues a contactar con nuestros embajadores de allí. Luego estaremos en Andorra, tanto presencialmente con alguno de nuestros desarrolladores de inteligencia energética y online desde Guatemala para participar en las conferencias de la UNESCO, el encuentro interreligioso que se va a realizar allí el día 11 de mayo. Vamos a ir a Zaragoza, el día 18 estaremos exponiendo en un congreso de psicología positiva, relacionando la inteligencia energética con la innovación educativa. Vamos a entregar los premios de inteligencia energética en el contexto del Colegio de Aparejadores, que ya sabéis que es otro de los socios principales de este proyecto, y vamos a tener nuestro encuentro en Andújar, Jaén, pues del 13 al 17 de junio. Así que el primer semestre pues viene muy llenito. ¿Y por qué? ¿Y por qué es importante el tema de hoy para la teoría y el modelo de inteligencia energética unificada? Bueno, pues por múltiples razones. Yo, como siempre, he querido poneros una serie de palabras aquí que estoy seguro que todos me vais a decir que tienen relación. La psicología, la energía, el trabajo, la inteligencia, la mujer, los consejos de administración, el management y el desarrollo de la conciencia. Tenemos y el coaching, tenemos claro que todas estas palabras tiene sentido unirlas. Y a partir de aquí empezamos, como siempre, con nuestra pequeña consulta a los diccionarios para ver el significado de las palabras clave que hoy nos hacen estar aquí. ¿Y qué dice el diccionario de la Real Academia Española? Que es un directivo o una directiva. Dice es aquel que tiene facultad o virtud de dirigir. Sinónimos son director, jefe, presidente, dirigente, gerente, ejecutivo, conductor, todo esto también en femenino. Y luego es también la mesa o junta de gobierno de una corporación o sociedad. Y luego pues tenemos las instrucciones y directrices y también tenemos esas directrices especialmente relacionadas con la Unión Europea y los objetivos que determinan la materia que sea. Y fijaros, para conocer un poquito más a los que pues, no están familiarizados con cuáles son las funciones de un consejo de administración, hemos ido a consultar pues, a el IS, que nos parece si no, es la escuela, una de las escuelas con mayor prestigio, escuelas de negocios en España y en el mundo, y en su página web encontramos estas aclaraciones, ¿no? Dice, 3 palabras definen el Consejo de Administración en la actualidad: profesionalidad, colegiabilidad. Fijaros qué bonita palabra, colegiabilidad. ¿Y esto con qué tiene que ver? Pues la colegiabilidad es un principio de gobierno o administración fundado en la responsabilidad solidaria de los miembros. Qué bonito es esto, ¿eh? Todos los miembros son responsables y solidarios en lo que ahí se está impulsando. Y está compuesto por varias personas que toman sus decisiones conjuntamente, equilibrando el ejercicio del poder. Me parece fantástica esta definición. Bueno, pues además de la profesionalidad y la colegiabilidad, los consejos de administraciones hoy en día se caracterizan por la diversidad. Y la diversidad últimamente muy bien impulsada en cuanto a representatividad de género, porque sabéis que aquí, por tradición histórica, pues es muy normal que los consejos estén fundamentalmente constituidos o han estado constituidos por hombres. Pero bueno, esto es una cuestión histórica, lógica y natural derivada de, bueno, pues de nuestra historia, ¿no? Como sociedad occidental. Y bueno, pues ahora la diversidad nos está trayendo el que cada vez más mujeres, bueno, pues por deseo de la propia sociedad de transformarse,
pues formen parte de estos consejos para que realmente sean diversos en cuanto a sus posibles miradas de los asuntos. La misión de este órgano de gobierno es marcar el rumbo de la empresa a largo plazo y asegurar su sostenibilidad. Y Josep Tapies dice, el Consejo crea la compañía del mañana a partir del hoy. Fijaros que en la conferencia anterior estuvimos hablando de liderazgo y estuvimos hablando de la primera función de un líder, que es crear una visión. Pues el Consejo de Administración, como veis, es el primer órgano de gobierno que crea esa visión de futuro y que prepara a la organización para el mañana a partir del hoy. El Consejo de Administración supervisa, controla y gobierna asegurando la sostenibilidad del negocio. Lo fundamental es la sostenibilidad del negocio, porque como tantas veces yo repito cuando trabajo para las empresas, si no es posible sostener la organización, si no da unos resultados adecuados en lo económico y en lo material, esa organización no puede hacer crecer la abundancia, no puede asumir la retribución justa de los profesionales que en ella prestan servicios, etcétera, etcétera. El Consejo de Administración es nombrado por los accionistas. Ojo, los accionistas son los que realmente mandan en una organización y conduce a la empresa hacia el futuro imaginado y deseado. Y habla del buen gobierno y nos dice dirigir no es ejecutar, es distinto dirigir que ejecutar. Y gestionar no es marcar el rumbo de la empresa, son responsabilidades diferentes dentro de una compañía y no hay que confundirlas porque ello puede poner en peligro la sostenibilidad y el futuro del negocio. Fijaros que he intentado hacer un esquema aquí muy sencillito de cuáles son las diferencias entre la Dirección General y el Consejo de Administración. Y fijaros, la Dirección General tiene X mandatos muy diversos y he destacado aquí el planificar la actividad, el producir bienes y servicios y el capitanear equipos y guiar a las organizaciones que forman, a las personas, perdón, que forman la organización. En última instancia debe generar valor para 4 agentes, para los propietarios, para los accionistas, para los empleados y profesionales y también para el conjunto de la sociedad. La Dirección General tiene una misión técnica y es el órgano gestor que dice cómo se hacen las cosas, que decide cómo se hacen las cosas. Ahora bien, el Consejo de Administración es el responsable de, como decíamos antes, trazar el rumbo de la acción corporativa, de alinear los intereses de los socios con el bien del negocio. Y en esto radica el buen gobierno corporativo. Es una tarea política y el órgano de gobierno es el órgano de gobierno que señala qué hacer y quién debe hacer. ¿eh? Y fijaros, como habla de que es un órgano político, pues he ido a buscar qué es esto de política, ¿no? Y la política es la ciencia y el arte de gobernar que trata de la organización y administración de un órgano en sus asuntos e intereses. Y como decíamos antes, ambos son fundamentales para la buena marcha de una empresa. Bueno, mujer, ¿qué es mujer? ¿Qué encontramos en el diccionario que es mujer? Bueno, pues mujer viene del latín mulier o femenina, es el ser humano de sexo femenino que tiene unas diferencias biológicas respecto del varón y que su cuerpo, su materia, pues se diferencia de la del varón. Pero no solo eso, no solo eso. Es que además de tener unas diferencias lógicas y naturales de la materia, que diríamos del hardware, ¿no? Pues también existen unas diferencias de lo que no es materia. Y aquí me ha parecido precioso destacar a Jane Baker Miller, que es una psiquiatra americana que escribió un libro maravilloso que es Hacia una nueva psicología de la mujer en 1997. ¿Veis ahí su currículum? Y ella dice, entre otras cosas, que la psicología femenina es distinta que la psicología masculina, por supuesto, y dice el deseo de las mujeres de interrelacionarse, o sea,
caracteriza a la mujer con un deseo grande de interrelación, cooperando unas con otras para empoderarse en mutuo desarrollo. Y destaca su accesibilidad emocional para apoyarse como fortalezas esenciales todas estas. Me ha parecido tan bonito que además he querido ponerlo en distinto color para que no se nos escape nada, porque creo que todas las mujeres que están aquí y que se sienten mujeres y que notan que su psicología es distinta de los varones y tan importante para la sociedad como la de los varones, seguro que se identifican con estas fortalezas esenciales que dice Jane Baker Mill. Ella describe, fijaros qué bonito, un modelo relacional del desarrollo humano, que no nos podría venir mejor en nuestro programa, que lo que queremos es el desarrollo humano y el desarrollo social, y habla de la teoría relacional cultural. Ella propone que las relaciones de crecimiento y acogimiento son necesidades humanas centrales y que las desconexiones con esas fuentes de crecimiento y acogimiento, con el crecimiento y el acogimiento son fuente de problemas psicológicos. Es decir, me ha gustado muchísimo Jane Baker Miller porque como que aboga porque haya un tipo de relaciones que se basen en este acoger, en este apoyo, en esta cooperación, bueno, y que esas propias relaciones de acogimiento, que tienen mucho que ver con la sensibilidad, pues son fundamentales bueno, pues para el crecimiento del ser humano, ¿no? Y fijaros lo que dice: el aislamiento o la marginación es una de las experiencias humanas más lesivas y traumáticas. Por tanto, se trata mejor al paciente, ella es psiquiatra y tiene pacientes, cuando vuelve a conectar con otras personas, cosa que me ha parecido fundamental. Entro en nuestro modelo de inteligencia energética y os digo después por qué. Y que los terapeutas o aquellos que se dediquen al desarrollo humano, además de los terapeutas, tienen que adoptar una atmósfera de empatía y aceptación hacia el paciente o hacia la persona que tenemos enfrente si no es un paciente, incluso a costa de reducir la neutralidad del terapeuta. Fijaros que cuando estudiamos psicología, los que somos psicólogos y trabajamos en terapia o en formas de acceder a problemas psicológicos desde la terapia, siempre se nos insiste en que tiene que haber mucha objetividad y que no te puedes implicar en determinados ámbitos, ¿no? Y que no hay que diferenciar, no hay que confundir empatía con simpatía, y que no es conveniente mantener las distancias, en mis palabras, ¿no? Sin embargo, Jane Baker Miller dice que incluso es mejor reducir esa neutralidad que se supone que es tan importante para el terapeuta, en pro de poder conectar con ese ser humano que tienes delante, porque precisamente hay personas que por sentirse desconectadas no pueden crecer lo suficiente. Y dice: no hay nada incorrecto en las mujeres, porque claro, con un modelo de pensamiento fundamentalmente basado en la energía Yang universal, y ahora pasaremos a todo eso, donde se supone que tiene que haber mucha distancia, lo que se haya venido a llamar objetividad en el mundo de la ciencia, pues se ha podido calificar a la mujer como alguien con dificultades para mantener esa objetividad por su implicación emocional. Y desde esa perspectiva se han podido recibir juicios hacia la mujer que han dejado desvirtuada su posible aportación a la sociedad. Y me parece precioso como Baker Miller dice: no hay nada de incorrecto en las mujeres, sino que en la manera en que eran percibidas por la cultura moderna. Y qué bien que diga eran percibidas, porque esto nos hace sentir que las cosas están cambiando, que las coloca en cajas teóricas construidas por y para los hombres,
paradigmas desde observadores varones, digo yo. Eso de entre paréntesis lo he metido yo, ojo, porque esta mirada está cambiando también en la mirada del varón, ¿no? El hombre está descubriendo su enorme sensibilidad y el valor de esa sensibilidad. Y entonces ahí está habiendo una fusión y una complementariedad muy bonita, ¿no? Y anteriormente esta mirada tan restrictiva, diría yo, y tan parcial, pues ha llevado a patologizar a las mujeres e intentar tratarlas o categorizarlas como hombres deficientes. Os acordaréis que alguna vez hemos dicho en estas conferencias que qué bien que la ciencia ya ha desterrado la categorización de histeria dentro de los manuales de patología, porque siempre nos ha parecido, y yo creo que Baker Miller apunta a lo mismo, que el calificativo de histérica pues ha sido simplemente una forma de categorizar a las mujeres y a determinadas reacciones de las mujeres más en determinados momentos de su vida, realizada por jueces que han sido fundamentalmente médicos, ¿no? Varones que quizá no han sabido entender esas reacciones desde sus propios ojos de hombre. Bueno, ¿y cómo esto encaja en la teoría de la inteligencia energética? Pues para mí de forma fundamental con ese yin, para empezar con ese yin y ese yang que tenemos en nuestro modelo, que como veis el yin, bueno, a nivel oriental, que es como es quien nos trae este recurso del yin y el yang, pues es la parte de oscura, ¿no? De la noche. Bueno, pero la mujer tiene más yin, pero también tiene yang, al igual que el hombre tiene bastante yang y también tiene yin, ¿no? Y de esa complementariedad que no, que no competición es de donde creemos que van a hacer el hombre y la mujer nuevos y donde ya se está gestando ese hombre-mujer colaborativo, sensible, y bueno, como puestos complementarios, como os digo yo ahí. Por una parte, tenemos el principio de la teoría del observador. Ya sabéis que nosotros basamos todo nuestro planteamiento teórico en que nadie puede percibir y analizar y vivir si no es desde su propio observador, y entonces es natural que desde la perspectiva de género los hombres vean desde sus propios ojos, las mujeres desde los suyos, y eso configura una manera de analizar, de percibir, porque no tenemos un hardware igual ni tenemos un software igual, y eso hay que asumirlo y hay que entender por qué actualmente todo esto se está transformando, y hay que entender también desde la aceptación y bueno, pues el por qué hasta ahora esto no ha sido así, y desde mi perspectiva dar las gracias por todo lo que ha venido anteriormente, porque sin todo lo que ha venido anteriormente, y podemos hablar de la Edad Media y podemos hablar del principio de la psiquiatría, pues no seríamos los que somos ahora, y en el modelo de inteligencia energética nosotros bendecimos todo lo que ha llegado anteriormente. Luego, por otra parte, tenemos el factor de consciencia energética, que tiene que ver con nuestra capacidad para entender que todo está conectado, para sentir que todo está conectado y para tener esa capacidad de ir más allá. Y la inteligencia transitivo-espiritual, que tiene que ver con mi para qué en la vida y con mi sentido de trascendencia. Eso tiene que ver con valores de cooperación, de generosidad, de entrega, bueno, pues que tienen que ver con ese deseo que tenemos todos de aportar a la sociedad, y ya sea en los pequeños sistemas de nuestro hogar como en los grandes sistemas de las empresas, de las instituciones o de las corporaciones. Y desde ahí, bueno, pues deciros que yo no tengo mucho más que añadir. Nada más que recordemos nuestro modelo de inteligencia energética, que lo que hace es intentar establecer el equilibrio y recordar que nuestro objetivo es mantener el equilibrio dentro de nosotros para poder resonar en la vibración adecuada
y conseguir que las personas se contagien de esta energía del equilibrio, de la entrega y del servicio, para que en colaboración hombres y mujeres, cada uno con nuestra cantidad de energía yin o yang, que es la perfecta, pues trabajemos en nuestra autoestima, en nuestro autoconocimiento, en nuestra autorregulación y en nuestro desarrollo para lograr un mundo pues energéticamente más inteligente. Hoy vamos a volver a mirar cosas como esta que hemos visto en otros momentos de nuestra andadura, ya con ojos de mujer. Como veis, ahí he metido un agua importante, porque hoy nos trae Raquel Serradilla con su experiencia esa visión del mundo de la empresa, del mundo del management, de la dirección y de los consejos de administración, con unos ojos maravillosos de mujer. Y desde aquí ya, pues cederle a ella la palabra y deciros que lo que a ella le gustaría es que establezcamos un diálogo entre todos. A ver si soy capaz de encontrar aquí, muy bien, de establecer un diálogo entre todos. Ella, bueno, tiene un montón de cosas que contarnos y os invitamos. Yo voy a dejar la pantalla grande para que a ella la vayáis viendo en un primer momento, en que ella y yo vamos a compartir un poquito el comienzo de la conversación, pero en breve pues podremos poneros a todos en pantalla, porque a ella lo que realmente le gustaría y nos está invitando es a que todos participemos en cualquier momento de la conversación, ¿de acuerdo? Lo cual no quita para que, si ella nos va contando, pues al final tengamos un rato más concreto para vuestras preguntas. Así que sentiros libres tanto de participar como de guardar silencio, y poquito a poco vamos fluyendo en la conversación. Muchísimas gracias, Raquel. Elena, muchísimas gracias a vosotros. La verdad es que es un placer. La antesala ha sido preciosa, preciosa, preciosa. Bueno, pues espero estar a la altura de aspectos básicos, ¿no?, que has comentado y que, bueno, iba anotando, ¿no? Y que voy a intentar de alguna forma acudir a ellos pues en el transcurso de esta conversación, que, como bien dice Elena, pretendo que sea abierta. No he preparado ninguna presentación, he preferido seguir un hilo conductor que, bueno, por compartirlo con vosotros, empezar por mi vida como directiva. Creo que además de la presentación que has hecho sobre mí, yo creo que profundizando un poquito en detalles de lo que ha sido mi vida profesional, pues vais a ir descubriendo aspectos que para mí han sido clave, ¿no?, de cara al crecimiento que he ido teniendo hasta llegar a los consejos. Y bueno, y si os parece, después hacemos una transición al mundo de los consejos, pues con un enfoque de ese cambio de mentalidad que se produce en este caso en mí y en muchas otras personas, y concretamente mujeres que deciden en un momento determinado dar el paso. Y bueno, y todo lo vamos a aderezar con los desafíos, ¿no?, que ha supuesto para mí pues el llegar a las diferentes posiciones y roles que he ido asumiendo en mi vida profesional. Así que, si te parece, Elena, empiezo con esa mi vida de directiva, ¿no? Eso, Y eso. Cuéntanos, Raquel, un sí, poquito tu vida de directiva, y luego ya sí. te pregunto por tus desafíos personales y Estupendo, profesionales. estupendo, estupendo, estupendo. Bueno, pues la verdad es que las historias empiezan y normalmente termina bien si hay una base sólida. Y yo tuve la gran suerte de que mi primer trabajo profesional di con una empresa y un jefe que me permitieron dirigir mi carrera profesional a aquello que me gustaba. Y digo, y esto es muy importante, ¿no?, porque en la sociedad que tú comentabas, ¿no?, una sociedad que estamos viviendo con cierto nivel de desgaste, donde nos encontramos muchos desequilibrios. Yo a las personas, a los chicos que mentorizo, porque es verdad que también me llena mucho de energía el poder compartir con otros mi experiencia, siempre lo digo, es fundamental en un entorno de trabajo tener un buen jefe y una empresa con la cual generes energía, ¿no? Y yo tuve esa suerte.
tuve esa suerte porque es verdad que si no, con el tiempo te vas a encontrar en una situación de desgaste y bueno, pues al final no vas a poder rendir lo que debieras, ¿no? Entonces, yo tuve esa suerte. Al final lo que me permitían, aunque yo tenía un perfil técnico como ingeniera de sistemas, pues me permitían rotar en diferentes puestos, pues formación, preventa, implantación técnica y soporte, y al final ahí me di cuenta, porque yo es verdad que soy una persona que me gustan las personas, pues que a mí me gustaba la relación con el cliente, la relación con las personas, y ahí realmente pues tuve claro que ese era mi camino. Y empecé, como no podía ser de otra forma, a aprender muchísimo y a llenar mi mochila de aquellas experiencias, tanto positivas como negativas, que después me servirían en mi viaje profesional como directiva, ¿no? Entonces, también como persona inquieta que soy, hay un aspecto que también ha sido vital en esa transición al mundo de consejera, y es pues cierto, vamos a decir, apetito al riesgo, ¿no? Y contra pronóstico, pues yo siempre lo que he venido con el tiempo a calcular que yo soy una persona de ciclos, ¿no? Mis ciclos no duran más de 4 o 5 años. ¿Y por qué ocurre eso? Porque de alguna forma entro en un círculo donde no me siento a gusto, no genero esa energía que necesito para de alguna forma dar lo mejor de mí misma, ¿no? Y bueno, y después de este primer proyecto que duró 4 o 5 años, me atreví, pues contra la opinión de mis propios padres, de mis amigos que me decían, Raquel, ¿dónde vas? Si estás muy bien aquí, ¿por qué te cambias? Pues a moverme de sitio, ¿no? A moverme de sitio, afortunadamente en otra compañía americana, que es verdad que, os lo digo con sinceridad, las empresas americanas nos sacan una cabeza, y es verdad que eso al final pues te coloca en una posición profesional pues bastante buena, por no decir destacada. Y en ese sentido, bueno, pues es verdad que asumí ese riesgo de cambiarme de empresa, porque es verdad que estás en edades en las que no tienes responsabilidades y puedes de alguna forma aceptar estos cambios con muchísima más tranquilidad, ¿no? Aquí, en este cambio, ya empiezo por primera vez a tener un pequeño equipo, descubres la importancia de crear ambientes equilibrados, la importancia muchas veces también, ¿no? de conocer a las personas más allá del terreno profesional, siempre sin invadir su terreno personal, pero eso te permite jugar con ese equilibrio tan necesario, ¿no? Y leer a las personas más allá de lo que sucede en el día a día del terreno profesional, ¿no? Y es verdad que un aspecto clave cuando vas creciendo profesionalmente es que el crecimiento profesional es un generador de energías. Entonces, para mí eso es clave. A lo mejor si me hubiese quedado estancada, como os decía, pues al final, en este momento, de hecho, me muevo en muchos ecosistemas de profesionales donde veo a personas totalmente rotas, quizá porque no supieron tomar la decisión en el momento en el que vieron mermar sus energías y las dejaron pasar, y han llegado un momento de decir, ¿qué hago yo aquí? ¿No? Entonces, es verdad que yo animo, ¿no? a las personas que empiezan a vislumbrar que el contexto profesional no va con ellos, pues que tomen decisiones. Yo ahí he sido bastante atrevida, y bueno, quizá por lo que comento, ¿no? Pues porque va con mi forma de ser. Obviamente muchas veces me ha pasado malas jugadas, pero en general el balance ha sido positivo. Y cuando empiezas a llevar equipos, ves que las cosas desde otra perspectiva, ¿no? Aparece, pues Elena lo ha mencionado, al final las personas somos pura emoción, ¿no? Ser directiva es ejecutar, es de alguna forma gestionar a las personas que te ayudan y te aportan esos, vamos a decir, esos cerebros tan ricos de muchas cosas y esas manos tan poderosas, pero es verdad que la emoción te lleva a tener que gestionar conflictos y bueno, y en muchos casos pues realmente conocer a las personas en otros contextos más allá del profesional es fundamental. Y bueno, y en este segundo proyecto
tanto, lo que sí es cierto es que una se tiene que mirar a sí mismo, a sí misma, y también la vida en sí mismo es pura estrategia. Y yo viví aquí una situación muy importante que también enriqueció mi vida profesional, que era una operación de compra de una empresa, donde se vivieron muchas incertidumbres. Fue una situación muy dolorosa donde no tenías de alguna forma respuesta a muchas preguntas, y aquí se me encendió la bombilla y dije, Raquel, a lo mejor es el momento de formarte, de complementar tu aspecto formativo. Y eso me llevó pues, a formarme en dirección y administración en empresas, que bueno, pues que aprovechando un poco las incertidumbres, que había muchos vacíos y demás dentro de la organización hasta que se fusionasen estas dos empresas, pues bueno, uno no se puede quedar parado, tiene ante situaciones en las que tiene una, vamos a decir, influencia limitada, tiene que ver qué hacer para evitar de alguna forma que ese desgaste vaya más. Entonces, buscar fuentes de energía fuera con esta formación para mí fue vital. Y fijaos, al final eso derivó un aspecto muy importante, y es que después de esa fusión, pues delegaron en mí la responsabilidad de España y Portugal, que no era una posición de dirección general, pero era la máxima responsable reportando a Francia. Y ya ahí el equipo fue creciendo, y me encuentro con una nueva etapa con sus momentos altos y bajos, que termina fundamentalmente por un desalineamiento con la dirección a quien reportaba. Y mi forma de ver las cosas, una vez más, me sentía que esas energías estaban de alguna forma mermando, y aunque no tenía nada claro lo que iba a hacer después, tomé la decisión de salir. Y ahí se me presenta un gran dilema, ¿no? Era si continuar con empresa americana porque tenía alguna que otra oferta, o subirme a un proyecto que empezaba, ¿no? Aquí en España, que eran 2 personas y realmente, bueno, pues había mucho que hacer. Y bueno, de hecho no existía una posición que diese continuidad a mi crecimiento en términos de posiciones. Y una vez más me atreví y decidí decantarme por esta segunda posición, y aunque daba un paso marcha atrás en términos, vamos a decir, de titulitis, no me importaba porque había un aspecto al que yo daba mucho valor, y era el que podía invitar al proyecto a personas con las que yo había trabajado anteriormente, con las que me sentía a gusto y que de alguna forma creaba ese ambiente con el cual yo me sentía a gusto, ¿no? Al final, mis amigos, mi familia no lo entendían, pero el tiempo me vino a dar la razón, y ese proyecto duró más de 18 años, con ciclos bien diferenciados, porque es verdad que fueron ciclos de 4 o 5 años. Pasé de directora comercial a directora general, y de ahí a CEO presidente de España, para antes de salir asumir la vicepresidencia del sur de Europa. Y la verdad es que en la primera fase, si bien empezamos muy fuerte, nos pilló el pinchazo de la burbuja tecnológica, que nos llevó a cuestionar la viabilidad del proyecto. Y una vez más, ante esa incertidumbre, ¿qué hice yo? Pues Raquel, pues a lo mejor es el momento en el que te tienes que plantear crear una familia, porque, oye, hay un vacío aquí, pues, oye, es el momento. De hecho, fijaos, me llamaba una compañera hace unos meses en una situación similar a la que yo viví en ese momento, y me decía, estaba en una empresa muy potente americana, y me decía, Raquel, es que me han ofrecido este proyecto, es pequeño, mi padre me dice que ni de broma lo acepte. En cambio, yo es que no veo que aquí tenga continuidad, y este proyecto me apetece. Y yo le dije, bueno, Elisa, aquí tiene dos cosas que pensar. Uno, realmente tienes que ser tú y tus circunstancias, y si verdaderamente sientes esa falta de motivación, tienes que tomar una decisión. Y segundo, ¿tienes pensado, porque ella había tenido ya una niña, ¿tienes pensado tener más hijos? Porque si tienes pensado tener más hijos, quizás es mejor que los tengas en la empresa en la que estás ahora, y después hacer el cambio, ¿vale? Porque eso de alguna forma desequilibra. Cuando tú realmente tienes muchos cambios, se suceden en un mismo momento, al final afecta a todos y cada uno de ellos, ¿vale? Entonces, bueno, este fue de alguna forma el momento en el que yo decidí tener a mis 2 hijas, y curiosamente, con la segunda, a los 3 meses de nacer mi segunda hija, Carlota,
se me ofrece la dirección general. Y yo dije, ¿qué es esto? Entonces, la verdad es que no tenía muchas opciones, o sea, porque eran palabras mayores. Ya, Entonces o decía que sí, o pondrían a otra persona. ya. Así que una vez más dije, para adelante y Raquel, déjame que te interrumpa, porque es que sí, aquí tenemos que hacer un parón. O sea, vale. quiero decir, es que estás hablando de tantas cosas tan interesantes que si me permiten los demás voy a Sí, meter sí. alguna cuña porque, a ver, y empezando por esto, ¿no? O sea, que nos estás diciendo que en un momento determinado dices, bueno, pues ahora que esta situación lo requiere, voy a tener a mis hijos, ¿no? Y te pones a tener a tus hijas y en la segunda va y ya te ofrecen el puesto de mayor responsabilidad. Y entonces eso uno, ¿cómo lo encaja? ¿Cómo lo encaja? Pues la verdad es que lo encajo con miedo, o sea, dices, Claro, pero realmente, ¿por qué yo, no? ¿Por qué yo? Y después lo pienso con frialdad y digo, pues algo habré hecho bien, habré claro. hecho bien. Entonces, es verdad que tampoco me dieron un plazo vamos a decir, largo en el tiempo para decidir. Ya, Entonces, la verdad es que fui un poco negligente en algunas cosas, porque encima pusieron encima de mí un contrato de alta dirección que tenía una serie de implicaciones que solo después, desde la frialdad, pues analicé, pero como estaba tan segura de que tenía un buen equipo y que verdaderamente habíamos tocado fondo, porque es verdad que habíamos tocado fondo, la empresa nos pilló el pinchazo de la burbuja y todo lo que hiciésemos realmente pues iba a ir hacia adelante, que mi convicción al respecto de que esto iba a salir bien ya, hizo sombra a los riesgos asociados. Y aquí lo que hice fue pues lo que hizo el piloto Sully cuando aterrizó en el río ya, Hudson, ¿no? ya, Pues ya. sacar toda la experiencia de mi mochila, eso sí, de alguna forma contar con el equipo, ese equipo que me había traído y empezar a ejercer un liderazgo participativo, delegando muchísimo. Las jerarquías no existen, realmente todos a uno. Cuando las cosas, de alguna forma, las jerarquías van a existir cuando la situación lo requiera. Mm, Inyectar motivación a la gente, tenerla contigo, trabajar el mercado, trabajar la marca, las relaciones, hacer de tus clientes tus mejores vendedores, tus fans, cercanía, confianza. Tú también has mencionado esto, ¿no? La conexión para crecer. Tú mencionabas conexión para crecer. La cercanía conecta y genera confianza. Entonces, todo esto al final era una forma de gestionar muy, quizás hasta con un liderazgo afiliativo, ¿no? Un poquito, ¿no? Yo tengo que decir que yo he sido testigo de la forma de liderar de esta magnífica mujer que tenemos delante y todo lo que está diciendo es fiel reflejo de lo que ella logra con la gente que le rodea. Y permíteme que diga que yo creo que todo eso tiene que ver con la enorme humanidad de Raquel Serradilla, con la enorme capacidad de trabajo. Y es que ella generaba en su equipo y luego, claro, ella llama a alguien y la gente va, va porque saben cómo es. Entonces, contagia, entusiasma y sobre todo normaliza muchísimo y humaniza muchísimo las relaciones. Y entonces yo creo que es un estilo de liderazgo precioso, muy femenino y al mismo tiempo, entre comillas, muy masculino, pero entenderme, muy equilibrado en yin y yang, porque ella tiene esa fuerza, esa firmeza, esa valentía de la energía yang universal, esa determinación, y al mismo tiempo, pues tiene esa capacidad de acogimiento, tiene esa sonrisa, tiene ese dar ejemplo, enorme coherencia como persona
se caracteriza desde mi perspectiva por la enorme sinceridad y el saber estar. O sea, realmente creo que es una mujer donde nos podemos mirar muchos y muchas como inspiración bueno, pues para tener éxito en el mundo de los negocios y para tener una carrera profesional como la suya, donde es claro ver que es compatible y perfectamente compatible el dirigir una empresa, el obtener buenos resultados económicos y al mismo tiempo cuidar a las personas y llevar un liderazgo humanizante y humanizador. Esto sin duda, sin duda. Sí, y al final los números son una consecuencia, ¿no? Y al final, cuando consigues estar alineado, ¿no? Eres ejemplo para los tuyos, al final, saben, o sea, ponen a disposición del proyecto ese plus que todos tenemos y que lo ponemos a disposición de los contextos cuando estos no son favorables, ¿no? Y la magia se sucedió. Y el proyecto cogió un rumbo virtuoso donde nos colocábamos como líderes indiscutibles en España, siendo una empresa pequeña, desconocida, los grandes nos miraban con mucho respeto y al final aplicamos el sentido común, foco y cuidar a la cadena de valor, ¿no? Desde el respeto y desde el saber hacer y el buen hacer, ¿no? Y yo me preguntaba y todos nos preguntábamos, ¿y esto cuánto va a durar? Y la verdad es que pues como todo, una cosa que me ha enseñado la vida es que todo es temporal, tanto lo bueno como lo malo. Y es verdad que solemos tener más tendencia, ¿no? de dar carpetazo a lo malo y no estamos preparados, ¿no? Para que acabe lo bueno. Y es verdad que la empresa entra en una fase en la que es comprada por un grupo inversor basado en España. Ello, una vez más, sería la cuarta fase. La tercera fase me permitió vivir una nueva etapa en ese contexto de ciclos que os he comentado, en la que participé muy de cerca en la fase de venta de la compañía e incluso pues, participé en algunos consejos. O sea, fue mi primera incursión en el mundo de los consejos, aunque ya os diré que hubo una previa a la que no di importancia y que fue tremendamente importante. Y realmente me gustaba, o sea, me gustaba eso de estar allí a nivel de los consejos y ver, ¿no? El aporte de valor desde la definición de esa visión, de esa estrategia, etcétera, ¿no? Y ya me empezó a apetecer el mundo de los consejos. Y bueno, una vez los nuevos inversores tomaron el control sobre la compañía, pues viví un proceso de transformación muy, muy radical, con muchísimos aprendizajes, pero también muy, muy desgastante. Y bueno, y eso me llevó a una situación, una vez más, de desalineamiento, de perder esas energías en las que yo me siento bien y salí de la compañía. Y esta vez realmente lo que dije, Raquel, párate y piensa lo que quieres. Y piensas lo que quieres. Entonces me concedí de alguna forma pues un año, por así decirlo, de transición, donde aproveché pues para escribir un libro y donde aproveché pues para explorar el mundo de ese rol, ¿no? de consejera, pero desde un rol más informal, ¿no? Entonces, hasta aquí os he contado un poquito mi etapa directiva y quizás, no sé, si tú no me haces la pregunta o si alguien no me hace la pregunta, quizá os apetezca saber, ¿no? Qué desafíos personales y profesionales, ¿no? Supusieron, ¿no? Pues toda esta andadura, ¿no? Por supuesto, Entonces, por por supuesto que estamos supuesto, ¿no? deseando saberlo. Bueno, pues la verdad es que cuando tú no crees en un proyecto, realmente, y pierdes esas energías y no tomas decisiones realmente radicales y si las puedes tomar lo antes posible mejor, y cerrar de alguna forma el libro y empezar uno nuevo, mi gran reto, viví esa situación, es seguir transmitiendo energía a los equipos porque tú sigues creyendo en el proyecto, o sea, no puedes permitir ver
a un proyecto en el que has estado mucho tiempo, verle sufrir. Entonces, es una situación muy difícil donde tú no crees en el proyecto, no tienes las energías, pero tienes que seguir transmitiendo a toda la cadena de valor, a tus equipos, a los clientes, al mercado, etcétera, etcétera. Y para mí eso fue un reto bestial, que supuso un consumo de energía bueno, pues que trajo un desequilibrio que no solo se circunscribió al ámbito profesional, sino que afectó a mi vida personal. Yo además tengo una familia invertida. ¿Y qué quiero decir con una familia invertida? Y es que mi marido es el que lleva la casa. Lleva la casa y yo de alguna forma he sido la que de alguna forma he estado más en el terreno profesional. Y eso, bueno, está bien, pero me coincidió con una edad en la que mis hijas, las dos niñas, empezaron en su época de adolescente, donde requerían de alguna forma por mi parte y no tanto por parte de su madre, un acompañamiento y yo realmente no tenía energías para darle ese acompañamiento que ellas necesitaban. Entonces, ahí para mí fue un reto extra, es conseguir ese equilibrio en el terreno personal en un momento en el que, bueno, pues las cosas vinieron de esta forma, ¿no? Entonces, bueno, al final muchas lecciones aprendidas a este respecto, pero sí que es verdad que hubo desafíos personales y profesionales importantes y, como comentaba, muy vinculados a esa merma de energías proveniente de que ya dejas de creer en el proyecto y proveniente también de un contexto familiar en el que a lo mejor si hubiesen sido niños hubiesen requerido más de su padre, pero a ser niñas están en esa etapa de adolescencia donde es verdad que hay cosas que esperan de una madre y que, bueno, pues nada, tuvo que de alguna forma gestionar de la mejor de las formas posibles. Oye, Raquel, y fíjate lo importante de lo que nos estás diciendo, cómo tú sientes un desgaste enorme. Es que fijaros, o sea, estamos teniendo en boca de Raquel todas esas cosas que vemos en los casos de las personas que están a nuestro alrededor, que sucede cuando es necesario tener una actitud por fuera y un escaparate que no es el que realmente tienes dentro. Y entonces eso, psicológica, física y de todo mente, afecta con un desgaste bestial. Entonces, fíjate qué importante que en esos momentos uno tenga el valor de decir, por una parte, tengo que cumplir mi responsabilidad, pero luego por otra, tampoco tú imagino que estar muy atenta a que esa disonancia entre tus valores, lo que realmente pensabas y sentías y lo que tú tenías que expresar, pero por pura responsabilidad del bien mayor, no termine haciéndote enfermar o porque ese drenaje energético lleva en muchísimos momentos a problemas de salud importantes, ¿no? Entonces, qué importante en ese momento también de ser tú capaz de decir, bueno, esto hasta determinado momento, pero llega un momento que tengo que honrarme a mí misma, ¿no? Tal cual, bueno, y me pasó factura, ¿eh? La verdad es que ahora cuando me has comentado lo del tema de enfermar, pues estuve muy malita, un periodo de tiempo muy malita. Afortunadamente me cogieron a tiempo y bueno, y supe recomponerme y la verdad es que doy muchas gracias de toda la ayuda que recibí. Y bueno, pues también de estas cosas hay que recomponerse, ¿no? Y bueno, y lo que os comentaba, viene mi fase en la de transición, de decir, ¿qué quieres ahora, Raquel? ¿Quieres explorar el mundo de los consejos? Fijaos, yo estaba un poco más, yo a veces es que soy un poco inocente en muchas cosas, ¿no? Y eso me lleva a ser atrevida, ¿no? Y en ese sentido yo me había hecho pues el cuento de la lechera, digo, jo, en un momento en el que se empezaba a hablar mucho de la diversidad en puestos directivos, realmente también en los consejos, pues para de alguna forma, pues eso, las conversaciones y los diálogos sean más ricos, dije, buah, mujer en el mundo de las tecnologías con experiencia llevando diferentes países, buah, me van a rifar. Claro,
inocente por mi parte, ¿no? Porque es verdad que el mundo de los consejos está al alcance de muy pocos. De muy pocos, y es así, y es así. Y yo siempre digo que no es un sprint, es un maratón, es un maratón. Entonces, mi primer foco fue entender el mundo de los consejos. Bueno, pues la verdad es que ahí pues tuve la gran suerte de ser mentorizada por una persona que ya estaba en consejos. Es verdad que yo busqué pues nutrirme de este conocimiento, ¿no? Busqué formación. Es cuando me formé en ESADE sobre temas sobre temas de consejos. Empecé a hablar con muchos headhunters, me tomé muchísimos cafés, me reuní con muchas personas conocidas, amigos, buscando de alguna forma que mi decisión al respecto de tomar esta dirección estuviese bien argumentada, ¿no? Y ahí me di cuenta que, bueno, pues que realmente hay tres tipos de consejos, ¿no? Los de primera, segunda y tercera división, ¿no? Y los de primera división, que son a los que aspiramos todos, pues realmente, bueno, pues es un círculo muy, muy cerrado, es muy boca a oreja. De hecho, los headhunters no gestionan pues posiciones para ese tipo de consejos. Y bueno, pues la verdad es que, pues nada, pues al final, si estás en un contexto, vamos a decir, donde realmente estás en tu ciclo de vida, donde todavía el tema económico es importante, pues te lo tienes que pensar muy mucho, porque realmente no vas a tener una remuneración como en posiciones ejecutivas, ¿no? Entonces, acceder a consejos de primera división es muy difícil. Y cuando digo primera división, son cotizadas, IBEX 35, etcétera. De segunda división, pues son empresas que, bueno, pues que están empezando a formar sus consejos, pueden ser familiares, pueden ser medianas, grandes, y bueno, pues realmente, bueno, pues puedes ejercer ese rol de consejera, pero pues el contexto económico es muy reducido. Y las de tercera división son aquellas que lo haces, pues eso, de forma altruista, de forma altruista. Entonces, claro, aquí rompe con todos mis esquemas, porque yo todavía estaba en un momento vital donde tenía unas necesidades económicas que cubrir. Entonces, claro, aquí se te plantea, ¿es el momento? ¿Verdaderamente tienes posibilidades? ¿Lo quieres hacer realmente ahora? ¿Qué necesitas realmente? Y bueno, y al final, pues son muchas las preguntas. Dices, oye, es que la empresa familiar es un gran caladero, pero no tienes experiencia en empresa familiar porque has estado siempre en multinacional americana y tal. Bueno, pues, ¿qué hago? Pues digo, bueno, pues voy a buscar un proyecto que me acerque al mundo de la empresa familiar, y me subo a un proyecto y me embarco en un proyecto de empresa familiar. La empresa familiar es una empresa las empresas familiares hay muchísimas, en España hay muchísimas, y es verdad que el contexto es muy particular, y conocerla es de vital importancia, porque allí la gestión de emociones es bestial, porque son familias, lazos entre unos y otros, Sí, etc. sí, sí, Entonces, sí. en esta fase también voy descubriendo qué necesito para ir de alguna forma acercándome a esas posiciones de consejera. Después descubro otro aspecto muy importante, y es en los consejos hay muchos sesgos. Hay sesgos, ¿vale? Pues lo hemos visto, pues falta de diversidad de género, generacional, etcétera, etcétera. Pero es que también hay sesgo en el sentido de en qué empresa has trabajado. Entonces, yo he trabajado para empresa pues que podía ser muy grande a nivel americano, pero en España eran relativamente pequeñas, ¿vale? Pues claro, para acceder a los consejos tienes más probabilidades si has trabajado para grandes empresas a nivel corporativo, para las grandes consultoras, para los grandes despachos de abogados, si has estado en el contexto político, con lo cual ahí tenía yo pues otro problema que solventar. Entonces dije, bueno, pues Raquel, tienes que mejorar tu imagen de marca, y en ese mejorar mi imagen de marca tenía muy claro que si bien la industria en la que había estado era intensiva en el uso de tecnología, me faltaba profundizar en un aspecto importantísimo, que ya estaba viendo cuanto menos, sus primeros visos.
y era todo lo que tenía que ver con tecnología relacionada con el dato, la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que hice? Pues buscar una posición en el mercado que me permitiese de alguna forma pues cultivarme en esas materias, ¿vale? Y bueno, y ahí fui de alguna forma pues subsanando esos, vamos a decir, esas competencias, habilidades y conocimientos que yo creía iban a ser necesarios para aventurarme en el mundo de los consejos. Y bueno, los fui subsanando a través de embarcarme en estos proyectos y bueno, llegó el momento de que me invitaron, ¿no? Que me invitaron a participar en un proyecto como consejera después de 4 años, en un consejo, como yo digo, de primera división. Entonces, han tenido que pasar 4 años, 4 años, para que de alguna forma yo acceda a esa posición. Y bueno, al final, pues por supuesto, ¿no? Desafíos personales, desafíos profesionales, equilibrio, muchas cosas, muchísimas cosas, ¿no? Entonces, pues como veis, ha sido una carrera intensa donde, bueno, pues si estás convencida de que es el camino que quieres seguir, pues tienes que ir valiéndote de alguna forma de esa ayuda y de esos profesionales, de esa formación que te vayan guiando. Entonces, al final, la conclusión bueno, los aprendizajes que saco de todo este viaje es que la motivación principal de estar en un consejo no debe ser la remuneración económica. Y esto es un aspecto clave, porque hablo con muchas personas que quieren seguir mi mismo camino y se piensan que va a ser la panacea, y no, realmente a nivel remuneración, los consejos a día de hoy se pagan mal. Obviamente hay posiciones que se pagan bien, pero no se pagan bien. Tienes que tener muchas dosis de atrevimiento y asumir riesgos y quizás, si habéis visto mi trayectoria profesional de directiva, pues yo no he tenido animadversión al riesgo y son factores que son clave, porque es verdad que en un consejo pues asumes responsabilidades civiles en muchos casos. Y por mi lado, la mayor satisfacción viene del lado de participar en las estrategias globales, de crecer profesionalmente, de estar en contacto con gente brillante, de poner a disposición de otros tu mochila de experiencia, de devolver a la sociedad lo que ella te ha dado. En las empresas siempre pasan cosas interesantes y en los contextos actuales mucho más. Y yo quiero ser actora y no quiero ser espectadora. Pero es verdad que realmente me queda la duda de si no me he precipitado en todo esto. ¿Y por qué os digo eso? Porque a día de hoy, bueno, pues se me cierran puertas. Al final, como os comentaba, yo necesitaría más consejos para estar en los niveles económicos que a mí me gustaría estar o que yo necesito estar. Y es verdad que cuando te subas a un consejo, hay muchas empresas que requieren roles ejecutivos como el tuyo en que no se te permite complementar. Para mí es un error, porque al final es verdad que los consejos, o sea, tu experiencia en el consejo puede nutrir, siempre que no haya competencia, una posición ejecutiva, ¿no? Claro. Entonces ahí es verdad que bueno, pues que te condiciona estar en un consejo. Después un aspecto muy importante que a mí me gusta decir es que pasas de ser un junkie de la nómina, pasas de estar en el régimen general, donde todos los días te cae una nómina, a tener que irte al régimen de autónomo, porque los consejos tienes que facturar, o sea, están en otro régimen. Entonces, al final, después hay una componente de temporalidad. Los consejos, obviamente, las posiciones ejecutivas también pasan. Pero realmente lo que os quiero compartir con vosotros es que el cambio es lo suficientemente importante como para que la decisión no sea precipitada. Y lo que también es muy importante es que el haber ocupado posiciones directivas ayuda a dar ese paso a los consejos, ¿vale? Y todo suma, todo suma. Antes os decía, oye, es que mi primera experiencia en el consejo fue esta. No,
yo tuve la oportunidad en el cole de mis hijas de montar la asociación de padres. Amigo. Y, y realmente fui consejera como presidenta de la asociación de padres en ese consejo. Y Ujú, esa es una experiencia que tú tienes que poner en valor. ujú, Muchas veces ujú. hacemos cosas en nuestra vida profesional y personal que no ponemos en valor y que verdaderamente han dejado en nuestra mochila de experiencias muchos aspectos que son clave de cara de alguna forma a que te vean en ese rol, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Tener en cuenta todo lo que te ha pasado en tu vida profesional y saberlo poner en valor, ¿no? Entonces, aquí me paro, no sé si tenéis alguna pregunta más. Pues Elena. seguro que sí, seguro que sí. Bueno, yo voy a dar paso a la pantalla incluso para que nos veamos todos. Algunos se les pueden abrir sus vídeos ya y compartir contigo. Yo no puedo más que felicitarte sobre todo por la claridad, por la honestidad. A medida que ibas hablando, Raquel, yo iba confirmando mi percepción sobre ti de una mujer con enorme coraje, con enorme valentía y con enorme generosidad, porque creo que en este ratito en que nos has hablado de ti, nos has hablado de todo, ¿eh? De lo más de escaparate, incluso de cosas que tienen que ver mucho con tus aspectos personales, que agradecemos enormemente porque no todo el mundo quiere hablar de esas cosas y en el mundo de la inteligencia energética, pues como tú dices, yo soy yo y soy una en mi vida, ¿no? Y todo afecta. Entonces, agradecerte esta sinceridad, esta claridad con la que nos has hablado y creo que nos ha quedado a todos bastante claro lo complejo, lo complejo que es ser una mujer directiva y lo complejísimo que es ser una mujer consejera. Es decir, que además de conocerlo un poco más, creo que nos vamos a ir todos con una valoración diferente de los consejos de administración y de las mujeres que estén ahí en los de primera, segunda o tercera, porque desde luego es algo súper exigente y que requiere muchísima entrega. Entonces, yo quisiera que todos mis compañeros y las personas que están por aquí, pues tengan la oportunidad de hacerte las preguntas que consideren oportunas. Y si no, hay muchas, a mí se me ocurren un montón. Gracias, Raquel. Y si no nos da tiempo, a vuestra disposición para responder las que sea una vez termine esto. Me podéis localizar por LinkedIn y yo encantada. Muchísimas gracias. Bueno, preguntas por ahí en el público, de los oyentes. Sí, por favor. Sí, Lourdes Repiso, bienvenida. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Elena, por traer a Raquel, por esta charla magistral sobre lo que es el liderazgo femenino, que bueno, es una de mis pasiones. Y es que he estado tomando notas todo el rato porque decía cuántas cosas para compartir luego también con mis alumnas y alumnos de NOBS Business School. Pues esa conexión con tus valores, esa autodeterminación, bueno, yo he identificado autoliderazgo, toma de decisiones, ese autoconocimiento, esa apuesta también por el crecimiento, ¿no? Ese afilar la sierra del que se habla en el liderazgo, que es tan importante, ¿no? Y también, bueno, tendría mogollón de preguntas, pero quiero dejar también que otras personas hagan. Te quería preguntar si en esas disyuntivas entre lo personal y lo profesional, tú has notado que esto es distinto cuando eres mujer o cuando uno es hombre, aunque es verdad que el modelo de tu casa es un modelo único y muy personalizado para las necesidades de vuestra familia. ¿Cómo esa dificultad de ser consejera o de estar abierta también a nuestro entorno personal y familiar
es aún más difícil para las mujeres a una fecha de hoy, en este siglo XXI, en este 2024, ¿no? En este entorno Bani que habitamos, ¿no? Con tanta incertidumbre y tantas cosas. Sí, yo siempre digo una cosa, Laura, que realmente socialmente hemos evolucionado mucho, pero antropológicamente seguimos teniendo unos dejes que realmente van con nosotros. Y es un tema de entrenamiento. O sea, es un tema de entrenamiento. Entonces, nos exponemos a situaciones en la vida, vamos a decir, profesional, las mujeres que realmente por tenerlas menos entrenadas consumen en nosotros mayores energías, pero no es un tema de que no podamos o no podamos, sino esto es como Nadal. O sea, Nadal realmente ha sido muchos partidos para llegar a hacer lo que hace. Entonces, y es un tema que tenemos, desde mi punto de vista, lo que tenemos que hacer es efectivamente buscar esa complementariedad de la que o sea, porque nosotros tenemos otras habilidades en otros contextos donde el género masculino no las tiene tan entrenadas como nosotros, ¿no? Pero es verdad que en el contexto profesional ellos tienen más horas de vuelo. Y eso es así. Y eso es así, y eso es así. Y bueno, y nosotros pues tiramos de otras habilidades que nos permiten de alguna forma ponernos en situaciones de complementariedad, pero es verdad que hay situaciones que se viven, que son múltiples en tu día a día, que para ellos es relativamente fácil y para nosotros suponen un consumo de energía extra. Y eso, vamos, lo tengo archidemostrado. Archidemostrado. Entonces, yo creo que la clave es el autoconocimiento, la humildad, de decir, aquí necesito ayuda, y la complementariedad y entrenarse. Y entrenarse, a lo mejor no tenemos que entrenarnos para sacar, para tirar bolas, a lo mejor nos tenemos simplemente que entrenar para triples, pum, 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 pum. Y ahí, pues bueno, pues una asignatura pendiente también del género femenino, que bueno, pues en mi caso yo soy impaciente por naturaleza y quiero de alguna forma ser capaz de hacerlo todo a un nivel de exigencia alta. O sea, con un nivel de exigencia alta. Entonces, no sé si he contestado tu pregunta, Laura, pero lo veo así. Y por eso es tan importante la complementariedad. Porque ellos también lo tienen difícil, ¿eh? Yo lo he vivido en el seno de casa, el seno de casa, porque hay cosas que es que no están tan entrenados. Y lo que tienes es que, bueno, pues convivir, ¿no? Convivir. A mí lo que más me gusta del momento en el que vivimos es que tanto mujeres como hombres tenemos la oportunidad de elegir quiénes queremos ser como líderes. Y eso me parece un momento único y precioso, porque ahí nos estamos redefiniendo. Es una zona de disconfort, de salir de nuestra zona de confort y permitirnos, pero me parece muy interesante esto que dices del entrenamiento. Y me preguntaba mientras hemos hablado de inteligencia energética, dentro de las inteligencias, para mí una de las grandes abandonadas es la inteligencia corporal, esa desconexión que tenemos tantas veces con nuestro cuerpo, porque estamos mucho más en mente. Y quería preguntarte también, ¿qué papel crees que ha jugado esa inteligencia, también esa conexión con tu cuerpo a la hora de decidir, tengo que hacer esto, no tengo que hacerlo? Si has sentido eso que dicen en las tripas, ¿no? Como dicen los americanos, ¿no? Lo he sentido en mis tripas que tenía que cambiar, que tenía que dar un giro, ¿no? Esa conexión con el cuerpo, ¿de qué manera ha influido en tu liderazgo? Sería la pregunta. Ha influido mucho, pero porque me ha influido mucho y creo que en positivo porque siempre me he mostrado desde la autenticidad. Desde la autenticidad, yo creo que eso me lo dice mucha gente, dice Raquel, es que sentimos que tú eres auténtica en ese sentido. No voy con mascarilla, ¿no? No voy. Es verdad que muchas veces la forma de tapar tus miedos es creando no, o sea, yo creo que la autenticidad es un valor muy importante que conecta con tu cuerpo, porque realmente, pues bueno, pues te muestras como eres sin ningún tipo de filtro, ¿no? Entonces, a mí eso me ha servido en positivo, siempre, de verdad, siempre. En algunos casos te podría decir
situaciones pues, más difíciles, pues a lo mejor otros han visto en esa autenticidad pues vulnerabilidad en mí, o sea, entendida como es débil, pero a mí no me ha importado. O sea, no me ha importado en el sentido de que, bueno, es que yo soy así. Yo quería, Raquel, al hilo de ese momento que bueno, varios, que nos has comentado, que llega un momento que tú dices, no, es que hay que cambiar y que hay que tomar una decisión y que es difícil. O sea, es como un momento de vértigo, creo, ¿no? En que uno siente que un cambio es inminente. A las personas que estén viviendo, que puede haber quizá aquí personas que están en ese momento de tránsito o que están a punto de tomar la decisión o que ya han dicho esto se acabó. ¿Qué consejo les das en esa etapa intermedia que yo he escuchado que tú decías, no, es que hay confusiones, que no ves nada, pero sientes que tiene que ser un poco? ¿Qué consejo les darías? Pues mira, yo aprendí porque, y menos mal, y menos mal que me anticipé, quizás ese es sexto sentido que tenemos todos, y tuve la oportunidad de embarcarme en un proyecto, concretamente con Promociona, que es realmente pues, un programa en ESADE para Ujú, directivas con potencial, ujú, y ahí la clave es tener una red de seguridad. Y cuando hablo de red de seguridad es un conjunto de personas que te acompañen en estos momentos de muchas turbulencias, ¿no? Porque realmente te puedes apoyar en tus amigos, te puedes apoyar en tu familia, pero necesitas gente que te dé visión también empresarial, ¿no? Y para mí, y a mis hijas se lo digo, tenéis que tener una red de seguridad, tenéis que trabajar el tener gente a la que podáis consultar en el ámbito profesional o empresarial y que os puedan dar una opinión desde la sinceridad y desde el que te quieren, ¿no? ujú, Entonces, y es una cosa que realmente pues el género masculino lo hace mejor. O sea, a nosotros nos falta al género femenino crear esa red de seguridad, hacer ese networking ujú, y es fundamental. Y mi consejo sería ese, Elena. ujú, ujú. Perfecto, perfecto. Mm, ¿y cuánto crees que le falta a la empresa española para realmente estar equilibrada en sus energías, vamos a llamarlo universales yin y yang, ¿no? ¿Cuánto crees que le falta a la empresa Le española? falta mucho, o sea, os podría decir lo contrario, pero les falta mucho. Yo creo que vamos a vivir un contexto en el que las empresas, si lo circunscribimos al mundo de los consejos, los consejos se tienen que reinventar. Ujú, Se tienen que reinventar, tienen que de alguna forma trabajar la diversidad, pero más en el plano de búsqueda de diversidad de opiniones, ¿vale? ujú, Realmente las agendas de los consejos todavía están muy circunscritas, el 80% del tiempo están circunscritas a revisar los números y a día de hoy pues realmente se están sucediendo un conjunto de situaciones, pues lo estamos viendo todo, disrupciones tecnológicas, disrupciones sociales, el COVID, cadenas de suministro que, ¿cómo se llama?, que se cortan, etcétera, etcétera, ujú, donde se hace mucho más importante que haya mucha riqueza en las conversaciones y en los diálogos que se suceden a nivel de los consejos, pero a nivel de los comités ejecutivos, ¿no? Entonces, aquí, pues, las empresas se tienen que valer de conocimiento
de fuera, pues normalizar los roles de consejeros asesores, como dicen los americanos, de advisory board o inclusive también de senior advisor, porque al final son aceleradores, son gente que realmente te aporta experiencia, que van a ser fundamentales en temas de procesos de cambio, en temas transformacionales. No podemos tirar, o sea, los conocimientos te dan mucha información, pero es la experiencia la que te aporta velocidad, ¿no? Y en ese sentido, en un mundo en el que todo se sucede muy deprisa, la velocidad la va a aportar la experiencia, ¿no? Y fijaos que realmente yo no soy muy partidaria, ¿no?, de las cuotas, pero es verdad que hay veces que tenemos que crear iniciativas que provoquen que las cosas se sucedan. Estamos en un momento, además, en el que mucho ejecutivo, muchas posiciones directivas ejecutivas van a salir por el efecto los baby boomers, y no podemos permitirnos que esa experiencia y ese conocimiento se vaya a la basura. Entonces, desde mi punto de vista, conseguir esa diversidad a nivel organizacional no se va a conseguir con las formas de hacer de siempre. Tenemos que introducir innovación en la forma que incorporamos talento y perfiles a nuestras organizaciones. Y no solo en los consejos, sino también a nivel, vamos a decir, directivo y de ejecución. Y ahí los roles de advisor, de senior advisor, etcétera, etcétera, van a jugar un papel fundamental. Porque estamos todavía muy en unos niveles muy bajos. No sé, es que es curioso también esto de la incorporación de figuras senior, ¿no?, en las empresas que estás comentando, cuando quizá en España tenemos incluso siendo mujeres, quizá esto sea peor, yo es lo que percibo por mi experiencia, ¿no? Que incluso, o sea, cuando ya ha acabado tu época reproductiva, que dices, venga, ya no la voy a tener que dar bajas maternales, aunque ya sabemos también la función que es como que a veces eres como demasiado joven porque aún puedes tener hijos y luego eres demasiado mayor. Entonces, creo que España está en esto, yo no sé lo que observas tú desde tu dilatada experiencia, quizá aún más atrasada que otros países. Incluso, por ejemplo, mi referente más claro es Iberoamérica, ¿no? O sea, como que se aparta la gente con todo ese valor en conocimientos. Me ha encantado eso que has dicho, que la experiencia añade velocidad y que eso es necesario para impulsar los proyectos. Entonces, ¿crees que España realmente tiene esa asignatura pendiente de no sacar todo ese conocimiento de senior? ¿O crees que es Yo algo creo, más genérico, ¿no?, y yo, mundial? yo creo, sí, o sea, no tengo criterio con Latinoamérica, pero lo que sí tengo, creo que, o sea, realmente eh, mm, nos estamos haciendo un flaco favor en España, ¿no? Con la salida, los propios ERES de empresas con personas con 50 años, que es que vamos a vivir 80 años. Es que el sistema no se sostiene, pero no se sostiene a nivel económico, pero no se sostiene a nivel de conocimiento, porque es verdad que estamos viendo generaciones que vienen muy formadas, pero traen conocimiento, pero les falta experiencia. Y ahí realmente tienes que saber establecer un encaje. Y creo que desde esos dos prismas que te hablo, y sin de verdad, sin tener datos, vamos a decir, cuantitativos, mi olfato me dice que realmente en España nos estamos haciendo un flaco favor que acusarán las generaciones que vienen y lo acusaremos también nosotros, de alguna forma, porque estamos dando demasiado confort en edades que todavía están con capacidad de aportar muchísimo valor, muchísimo valor. Porque al final todo esto lo que conduce es a una pérdida de talento Tal cual. claro, que es, pues eso, ¿no? No sé, es que perderlo todo, ¿no? O sea, el no distinguir eso y ser capaz de valorarlo y hacer que permanezca, ¿no?, en la empresa, pues al final es, pues eso, es como una ceguera que yo no sé por qué es, por los números, por una inercia que tenemos histórica, que no sé qué puede estar condicionando eso, pero realmente no estamos abriéndonos a un nuevo paradigma que permita esa diversidad de Tal personas cual. jóvenes, de personas senior, o sea, que es lo que enriquece al final esa plantilla, ¿no?
Sí, hola, buenas. Elena, Raquel, has hecho una mención a la inteligencia artificial en lo que nos has contado, eh, que entra dentro de tu sector, ¿no? Sí, de mi Y experiencia, sí. sí, se está hablando mucho últimamente y parece que viene como con mucha fuerza y como muy rápido. Me gustaría saber un poco cómo crees tú que deberíamos tomarnos como trabajadores también, cómo deberíamos tomarnos este tema para readaptar nuestra forma de trabajo, eh, si es un tema que deberíamos de tener en cuenta para nuestros cambios o Hombre, deberíamos, yo, no sé, es que es tan amplio y va tan deprisa que es sí, difícil cuando no estás dentro y no lo has visto desde, o sea, no lo has ido viendo crecer, de repente, sí, eh, sí. Yo creo que estamos en un momento en el que, como toda tecnología, sobre todo una tecnología disruptiva como es esta, de la que todos hablamos, estamos en un momento alto, que dicen los americanos hype, y es difícil valorar el impacto real que va a tener, porque todas estas tecnologías después, una vez pasan el momento, vamos a decir, de eso, de hype, es que no me sale la palabra española, pero el momento un poco de eclosión, ¿vale? Después suelen de alguna forma pues bajar el umbral, ¿no? Entonces es difícil, pero es verdad que es realmente todo lo que es la IA y la IA generativa han venido para quedarse, y es verdad que realmente bueno, pues habrá de alguna forma posiciones laborales que realmente pues que les afecte más y otras que les afecte menos. Pero yo realmente soy de la opinión de que hemos vivido disrupciones, a lo mejor no de este calado, en etapas anteriores y el ser humano se ha adaptado. Entonces, hay que ver la inteligencia artificial como una herramienta que nos va a permitir hacer las cosas mejor, o va a ser un copiloto que nos va a ayudar mejor hacer nuestras tareas, ¿vale? En el campo, por ejemplo, de la abogacía, imaginaos, es que antes los abogados se tenían que leer muchos documentos, muchísimos documentos, y dices, oye, me lo puede facilitar, pues perfecto, donde antes llevabas 5 casos, pues ahora llevas 10 o 15. Entonces, yo creo que aquí el tema bueno, pues es relevante, es una disrupción tecnológica, pero también hay un hecho importante, y es que la adopción después de estas tecnologías no se sucede tan deprisa como nos parece, pero por un hecho importantísimo, y es la calidad del dato. La calidad del dato. Entonces, la calidad del dato, como no tengas una buena calidad del dato, la inteligencia artificial va a aprender mal. ¿eh? Entonces, tenemos una asignatura pendiente bestial en todas las organizaciones para tener unos buenos datos. ¿Vale? Entonces, hasta que no tengas buenos datos, tú no vas a poder de alguna forma conseguir buenos resultados de la inteligencia artificial. Entonces, para procesos donde de alguna forma son muy repetitivos y el valor del dato está muy, vamos a decir, es de mucha calidad, perfecto. Pero la labor del ser humano va a seguir siendo fundamental. Pero es verdad que habrá casos en los que tareas muy repetitivas donde va a desaparecer. Va a desaparecer. Pero todo lo que tenga que ver con labores manuales, labores de creatividad, labores de tomas de decisiones, etcétera, etcétera. Entonces, es un tema, vamos a decir, por responder a tu pregunta, sí, o sea, la inteligencia artificial hay que abrazarla, hay que abrazarla, ver realmente lo que me aporta, ¿vale? Ver cómo me aporta complementariedad a lo que yo haga, ¿vale? Y a partir de ahí saber que la adopción de la misma no va a ser tan rápida como nos la están vendiendo, ¿vale? No sé si he respondido a tu pregunta. gracias, sí, pero es que yo estuve en Rebuild hace unas semanas en Madrid, que es una feria inmobiliaria, Sí, y
yo al principio tenía un poco la sensación de lo que dices tú, que no va a ir tan rápido, ¿no? Pero es que a mí me sorprendía que las empresas, cada vez había más que hablaban de casos prácticos que estaban aplicando y poniendo ejemplos de cosas que se tardaban meses y que ya ellos estaban pudiendo hacer en días, o incluso modelos de arquitectura de concursos y cosas así, que a lo mejor antes era mucho más azaroso y que les estaba permitiendo pues, esos grandes avances. Entonces, claro, sí que es verdad que a nivel de, pues eso, de eficiencia, seguramente hay que tomárselo como una herramienta que nos puede ayudar, pero sí que es verdad que creo que la clave va a estar en quien sepa adaptar su forma de trabajo Tal cual, para que tal cual, sea una ventaja tal eh, cual. y el que no se sepa adaptar, pues entonces sí que Justo, y a eso me no refiero sirve. cuando hay que abrazarla, o sea, hay que abrazarla en el sentido de decir, oye, yo me adapto desde qué me aportas en ese ser mi copiloto, vamos a decir, y me ayudas en mi día a día. Entonces, hay profesiones más afectadas y profesiones menos afectadas, ¿no? Pero yo creo que la clave, tú lo has dicho, es de alguna forma adaptarte, adaptarte a ella desde el lado, pues eso, positivo. Y aquellos que no se adapten, efectivamente, ahí es donde vendrán realmente los problemas, los problemas. Pero sí que creo, los casos de uso que se están dando son casos de uso que responden a patrones muy similares, ¿no? En el ámbito un poco de tareas administrativas muy repetitivas, en cadenas de producción donde realmente se producen repetitivamente muchas cosas, ya te digo, en el mundo de la abogacía, pero todo esto, también te digo, esto la abrazamos, van a aparecer nuevas posiciones que sin lugar a dudas van a de alguna forma compensar aquellas bajas. O sea, eso va a ser así indiscutiblemente. Indiscutiblemente. Es una opinión, ¿eh? Es una opinión y como tal la tienes que ver, pero yo ya te digo que en el lado tecnológico vamos a verlo de esa forma. Bueno, yo estoy viendo que en la mayoría de las aplicaciones y con las actualizaciones, incluso en el móvil, cada vez está por todos los sitios. O sea, Sí, sí. Bueno, en el contexto docente es que te tienes que adaptar, o sea, tu forma de impartir las clases tiene que cambiar. Pero haz ¿cómo se llama? De este, entre comillas, problema una virtud, ¿sabes? Entonces, mm, es un poquito eso. Con esta herramienta, ¿cómo puedo yo ser docente? Y ahí es donde lo que tú dices, adaptarte. Yo creo que efectivamente estamos ante un cambio importante en todos nuestros procedimientos, en todas nuestras formas de hacer, en toda nuestra forma de pensar. Y todo eso va a traer al mismo tiempo que vamos con el uso, yo creo que va a ser todo como mucho más natural de lo que Sí, creemos, ¿no? totalmente. Igual que, a ver, que yo a veces cuento que yo empecé a trabajar con la máquina de escribir y el tip es ese que le ponías como el billete del metro, ¿eh? Y cambiabas una letra y era un invento porque podías cambiar la S por la R y que quedara el documento muy bonito. Oye, y ahora esto nos parece como decir, ¿cómo podíamos hacer así las cosas? Y no hemos sufrido tanto con el cambio. O sea, yo creo que el ser humano tiene una capacidad y una flexibilidad de adaptación enorme y seguramente todos estamos ya jugando, ¿no? Con la inteligencia artificial. Creo que una buenísima práctica es empezar a utilizar las herramientas que ya hay y ver cómo funcionan, ¿no? Y luego, por otra parte, ser conscientes de que, como dice Raquel, la inteligencia artificial ahora está también aprendiendo mal. Entonces, el ser humano tiene que revisar todo esto, tiene que comprobar las fuentes, porque es que se inventan cosas, ¿no? No sé cómo decirte. Entonces, yo creo que todo eso va a ser un juego
de estímulo-respuesta que a nivel psicológico nos va a hacer ir cambiando también nuestra estructura cerebral y nuestra sinapsis y nuestras habilidades. Entonces, al final nos va a costar menos de lo que pensamos, creo, ¿eh? Ahora, efectivamente, el deseo de aprender, el deseo de... A mí me ha gustado muchísimo cómo ella nos ha expresado de forma tan clara cómo en cada uno de esos momentos en que ella ha sentido o ha visto que el entorno la empujaba a un cambio, esas preguntas que se ha hecho, ¿no? Raquel, ¿qué quieres? Raquel, ¿qué necesitas? Raquel, ¿qué necesitas aprender? Entonces, lo que me parece que hoy hemos tenido la oportunidad de ver aquí es una mujer con una capacidad de transformación, de impulsión, de adaptación y un coraje y un valor que nos inspiran a todos, ¿eh? No sé si alguien quiere decir algo más o ya empezamos con el cierre, que sí, a ver, Por una Lilia, cosa. muchas gracias. Ay, perdón. No, perdón, pidió la mano Lilia. Nada, levantó nada, la no digo mano nada, Lilia. ya es sobre la inteligencia artificial, ya le escribo a Raquel. Luego Buen día, también buenos días. Ana Santillana quiere decir algo. Bueno, ir levantando la manita y vamos, sí. Buenos días por aquí en México. Estoy en un pueblecito de México, por ahí lejano de vosotros, de la mayoría de vosotros. Mi duda, bueno, mi pregunta es, Raquel, te sitúo. Yo estoy en un pueblecito en el que somos, no sé, 2.500 habitantes, posiblemente, poca cosa, pero no deja de ser importante. ¿Cuántos Y se habitantes, perdona? suscita en este 2.500 Vale, posiblemente, perfecto. no Sí. son demasiado, pero es un pueblo pequeño, pero es un pueblo que tiene una estructura de mandato, de un comisariado, es un pueblo ejidal, su economía principal es la ganadería, la agricultura. Y se rige, la autoridad que se rige es un comisariado, presidente, bueno, hay una mesa directiva para hacer la gestión del pueblo. Y la pregunta mía es, tú todo lo que nos estás diciendo, que me parecían súper, bueno, me ha encantado todo lo que has podido aportarnos de consejos de cómo en una empresa, pues de lo importante en una empresa, de cómo manejarte, de la manera en que tú lo has hecho y te ha funcionado. En una de las plantillas que ponía Elena, nos presentaba que lo fundamental en un negocio es la sostenibilidad del negocio. Pero aquí en este caso es un pueblo en el que no sé qué sería en este caso lo equivalente a la sostenibilidad del negocio, siendo que es un pueblo que de hecho hasta los que están en el mandato no tienen ni siquiera una remuneración económica. O sea, dependemos del ayuntamiento de la ciudad, del municipio, que es de Ahome, entonces dependemos de un ayuntamiento y aquí pues sobrevivimos los recursos que nos quieran dar, de lo que nos quiera dar el ayuntamiento y de lo que vamos, de cuotas que se piden, a los que somos ejidatarios, pues nos piden una cuota, es como si fuéramos los socios, ¿no? del ejido, somos los ejidatarios, y en base a cuotas se maneja el dinero, el poco dinero que se puede llevar. Bueno, el caso es, ¿qué sería lo equivalente a la sostenibilidad del negocio en una situación así? O sea, si lo planteáramos como una empresa, ¿qué sería aquí? ¿Cuál sería el objetivo para para decir, vas a trabajar en pos a ese objetivo para la empresa? Supongo que aquí sería pues la gestión de los recursos, estar dándole lata al ayuntamiento hasta que te hagan caso. No sé qué puedas aportarme con respecto a esto según tu experiencia en la empresa. Bueno, la verdad es que el contexto, cuanto menos para mí, es desconocido, ¿vale? Y es verdad que me cuesta un poco aterrizarlo, ¿no? Es verdad que al final intento un poco extrapolarlo a situaciones aquí de España. Yo también soy de un pueblo de más habitantes y por eso te he preguntado, ¿no? El tema.
Al final, la sostenibilidad desde mi punto de vista, aunque a nivel empresarial tenga una componente económica, porque es verdad, pero también tiene otras componentes, ¿no? Y muchas veces muchas empresas están muy endeudadas, ¿no? Y la sostenibilidad hay que verla desde lo que aportas al sistema, ¿no? Y siempre y cuando haya un equilibrio entre obviamente lo que generas y la deuda, ¿vale? Y cuanto menos tus activos, lo que tienes, o sea, imagínate un caso en el que tú dices, oye, mi casa puede pagar en un momento la deuda, si me voy a un contexto empresarial. Entonces, en ese sentido, lo que realmente es importante es establecer un equilibrio, ¿no? Porque lo que comento es realmente lo que aportas al ecosistema, ¿no? Pues las empresas privadas, pues generan producto, generan puestos de trabajo, generan conocimiento, ayudan a las arcas del Estado pagando unos tributos. Entonces, realmente la sostenibilidad no hay que verla solo en términos económicos, ¿vale? Positivos. Muchas veces hay que moverse en contextos donde la componente económica es pequeña, pero tú estás aportando mucho valor al ecosistema y bueno, y al final puedes responder desde las diferentes aristas. Entonces, no sé si me he explicado, intentándolo llevar a un símil, porque es verdad que muchas veces tenemos esa tendencia de que tenemos que tener los números vamos a decir, bien. Puedes tener unos números no tan buenos, pero que haya una razón detrás de esos números bien justificada del por qué, ¿vale? Entonces, no sé si te ha ayudado un poquito o no. Sí, entiendo que en este caso es hacer buen uso, ¿no? de los recursos que haya en este sentido. Los recursos y aportar valor, Sí. el aportar valor al ecosistema, ¿no? Y vender ese valor que Sí. aportas haciéndolo visible. Hay muchas empresas, sobre todo las startups, algunas startups que he sponsorizado, sí, que he sponsorizado, no, que las he guiado como senior advisor, que realmente están en una situación económica muy difícil, pero es que no están sabiendo vender el valor que realmente están aportando, ¿vale? Entonces, si no vendes el valor que estás aportando, difícilmente vas a poder vender el atractivo para que otros inviertan en ti. Entonces, el valor también que generas tienes que saberlo vender. Sí, muy bien, pues nada, es porque ahora actualmente soy parte de esas autoridades que están allí y a veces pues hace falta saber qué hacer, ¿no? O sea, tener pues una vista desde otro punto de vista, vaya la redundancia. Y es Está por eso claro. que claro, yo es que me interesaba mucho tu conferencia porque digo, bueno, algo aportará para esto y bueno, para saberlo hacer. Y la verdad es que muchas cosas que has dicho, bueno, ya no tengo que preguntar porque ya las has dicho. Y era nada Estupendo. más ese punto que digo, como no es una empresa en sí que genera un producto que se venda, que sea un producto como vender camisetas o lo que sea, sino que aquí lo que vendes es el bienestar al pueblo. Entonces, Pues para tener... eso hay que saberlo poner en valor. Hay que saber, o sea, vender el bienestar al pueblo, imagínate que estéis haciendo labores de acompañamiento a personas mayores. Pues esa labor la tienes que saber tangibilizar. Y es decir, esas personas que están siendo acompañadas están teniendo un gasto médico mucho menor del que tendrían en el caso de no estar acompañadas. Y el problema que tenemos muchas veces en las organizaciones es que tenemos que crear cultura de la analítica y cultura del dato.
Porque si vas simplemente con frases y con diálogos, la gente no te lo compra. Entonces tienes que saber demostrar que eso tiene un valor en números, ¿vale? Si una persona mayor de media se gasta 100 euros al mes, estoy diciendo una tontería, en ir al médico, nosotros podemos garantizar que esa persona, por el acompañamiento que tiene por parte nuestra, reduce ese gasto en un 20%, con lo cual estamos contribuyendo un 20 en 20 euros. Entonces, ese es el ejercicio que hay que hacer. Y es una cultura que a nivel ejecutivo en las empresas, a nivel directivo hay que inculcar. Y en los consejos insistimos mucho porque si no tienes el dato no puedes tomar decisiones ni tampoco puedes defender lo que haces. Qué importante. Muchas gracias. Me ha sido muy iluminador tu consejo. Gracias. Gracias. Qué importante todo esto. Y fíjate también, yo creo que nos está aportando Raquel ahora mismo con su visión esa capacidad, como ella dice, de analizar las ventajas de nuestra labor en términos cuantitativos. Y eso, Fundamental. una vez que lo traduces en cuantificación, en números, también lo puedes traducir a moneda, a moneda, a euros, dólares o la moneda que sea. Entonces, qué bonito cuando yo estaba, a medida que te escuchaba, Raquel, me acordaba de los Key Performance Indicators, de los KPIs, es decir, vosotros en vuestro territorio, Lilia, tendréis unos indicadores clave de resultado, es decir, cómo vamos a medir el que lo estamos haciendo bien. En el confort de las personas, en la felicidad de la gente, en la disminución del vandalismo, en lo que fuere, podéis ponerle números a eso y una vez que tenéis los números podéis traducirlo a ahorros en dinero y en beneficios a nivel económico. En cuanto a nómina, diríamos que estáis trabajando en entornos extrasalariales. Uno tiene una retribución monetaria, pero luego tiene otra retribución que no es monetaria, pero que es una ventaja muy importante y una parte muy importante de lo que tú puedes obtener u ofrecer. Entonces, fantástico que desde ahí hagáis el análisis, como dice Raquel, de oye, ¿qué estamos aportando? ¿Cómo vamos a medir nuestro éxito? ¿Qué indicadores van a ser? ¿Cómo esos indicadores los podemos cuantificar? Y cómo luego lo pasamos todo eso a presupuesto, ¿no? O ahorro. Muchísimas gracias, Sí. Ana. Y otro tema que es el tema, ¿no? de las mujeres en las empresas, pues aquí lo tenemos todavía más cerrado que en España. Aquí en México todavía es más machista la cosa, menos oportunidad como mujer. Se está dando este año, vienen las elecciones presidenciales del país, o sea, el presidente de la República cambiará. Y curiosamente, los candidatos son 2 mujeres y un hombre. Entonces, lo más probable es que sea una mujer la que gane. O sea, tiene Qué más buena, probabilidades las qué 2 buena. mujeres que el hombre de ganar. Está claro. Luego vemos pues que igual detrás de esa mujer está un partido machista, pero bueno, como que las leyes están cambiando y están exigiendo más participación de mujeres, pues no les está quedando más que. Y también el hecho de tener más votos, de tener más empatía con la gente, pues hace que que la gente diga, mira qué bien, una mujer, ¿no? O sea, eso está jalando masas. Pues las mujeres somos más mujeres, ¿no? O sea, somos más mujeres, no, por estadística somos más mujeres que hombres los que vemos en el mundo. Entonces, yo creo que también por estrategia política es una cara de una mujer. También las que están ahí han trabajado en otros cargos, ya se conocen, ya las conocen. Entonces, hay una que está muy probablemente posicionada que gane. Más también es el partido que está ahora mismo gobernando y yo creo que es la que ganaría, porque después de muchos años de haber gobernado ciertos
partidos políticos cambió, entonces la gente quería un cambio y quiere todavía seguir, ¿no? Entonces se está dando eso. Quizás a raíz de que de que haya una presidenta, igual las mujeres tengamos más oportunidades y tengamos mejores salarios, mejores de todo ya en el ámbito profesional que sí hace falta. Muchas gracias, Lilia. Bueno, nos estaríamos aquí hasta ni se sabe, pero bueno, ya hemos llegado a 2 horas de intervención. Yo creo que tenemos que liberar sí o sí a nuestra invitada. Darte las gracias de corazón, Raquel, por tu generosidad, por tu inspiración, por todo lo que nos has enseñado. Y bueno, pues emplazarte a que cuando tú quieras, aquí estaremos en nuestro ciclo para que tú puedas venir como oyente cuando consideres. Como sabéis todos, se editará y se colgará en su momento la conferencia con todas las del ciclo. Y tan solo, bueno, pues decirte que aquí nos tienes, que estamos felices de haberte acogido y de todo lo que nos has enseñado. No, el placer es mío. Muchísimas gracias por acordarte de mí y yo disfruto con estas cosas. Al final, lo sabes, que todo lo que sea aportar mi granito de arena y si os habéis llevado 2 o 3 cosas, que sepáis que me habéis hecho feliz, me haréis feliz si he contribuido de alguna forma bueno, pues a aportaros algo. Así que lo dicho, un placer y nada, y encantada de seguiros y, bueno, pues por supuesto que si la agenda me lo permite, ten por supuesto que ahí estaré. Bueno, muchísimas gracias a todos. Recordaros que exactamente dentro de un mes nos vemos. Desde luego, si podéis, no os perdáis tampoco la conferencia de dentro de un mes exacto, a la misma hora, con el doctor Sanz Segarra, que habla de la conciencia no local o la supraconciencia. Él tiene una experiencia bestial como médico, pero además súper interesante en lo que se llaman estados de las experiencias cercanas a la muerte, que científicamente están trayendo pues las convicciones de que parece que somos más que un trozo de materia y que nuestra energía tiene que ver también con momentos que podemos vivir una vez que nuestro cuerpo material, pues teóricamente ha fallecido. Entonces, esta es una línea de investigación súper interesante que se está desarrollando en el mundo y él está difundiendo muchísimo toda esta información. Esto tiene mucho que ver con nuestra energía y por eso, bueno, pues tiene unos visos de ser una conferencia muy interesante también. Gracias a todos, disfrutad, sed felices y nos vemos en un mes. Abrazo. Chao, Gracias, chao. Raquel. Adiós, adiós. A todos, a todas, Abrazo. Raquel. Nada, Muchas adiós. gracias. Adiós a todos. Gracias. Gracias. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós, adiós.